Continuamos en nuestro curso Gestión de Procesos, ¿sí? Bueno, pues hemos llegado al final del curso, ¿sí? De nuestro módulo, del módulo 3, que es denominado diagrama tortuga, ¿sí? Y también al final del curso concluimos con este último tema, nuestro curso de gestión de procesos, ¿sí? Entonces, pues es momento de poner en práctica todo lo que han aprendido, ¿sí? Bueno, aquí como podemos ver, nuestro último módulo, pues fue este, ¿verdad? El de diagrama de tortuga, que originalmente consta de 4 patas, ¿sí? Que son con qué, con quiénes o con quién, cómo y cómo se va a medir el desempeño, ¿sí? Con qué indicadores aquí, cómo se va a medir el desempeño, ¿sí? Pero, si recuerdan, que nuestra tortuga le agregamos 2 patitas, ¿verdad? Le agregamos una patita que se llama equipo de seguridad y otra patita que se llama acciones para aminorar el riesgo latente, ¿sí? Que también les podemos llamar medidas, ¿sí? O como tú lo quieras llamar, ¿sí? Recuerda que lo más importante es que te funcione, ¿sí? Y que tú lo adaptes a tu proceso, ¿sí? Ya aquí, pues ya uno lo vas a ir adaptando a tu proceso, a tu vida diaria, a tu vida laboral, ¿sí? Eso es lo mejor. Pues bien, de manera general vimos el diagrama tortuga, ¿sí? No olvidemos, siempre tiene que tener el nombre del proceso, ¿sí? No olvidemos que siempre le debemos de colocar, perdón, aquí, el nombre del proceso, ¿sí? También aquí le debemos poner lo que es la fecha y el nombre del responsable o de quien elaboró, ¿sí? También debemos indicar el nombre del proceso anterior, ¿sí? Que viene siendo nuestro proveedor, ¿sí? En la entrada, aquí como tenemos, en la entrada, ok, ¿sí? Es muy importante que exista un detonador, ¿sí? Ya sea, recordemos que es un detonador, pues puede ser un pedido, una orden de producción, una solicitud de trabajo, un diagnóstico, etcétera, ¿sí? Cualquier cosa que detone que inicie el proceso. Pero más que nada, aquí el objetivo es en qué documento están captadas las especificaciones y características del producto, ¿sí? Que vas a realizar o del servicio que vas a brindar, ¿sí? En donde dice, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos bastante claro qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que quiere el cliente, existe menos probabilidad de error en tu proceso, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, y claro que si existe menos probabilidad de error en tu proceso, por supuesto, mejorarás tus tiempos, optimizar recursos y puedes abaratar hasta el costo de producción, porque estás haciendo las cosas de manera eficiente, ¿sí? Como vemos, la entrada es muy importante, ¿sí? Aquí tenemos la entrada, es muy importante, ¿sí? Muy bien. También bueno, vamos a ir, vimos cada apartado del diagrama tortuga, ¿sí? Por ejemplo, aquí iniciamos con qué. En el apartado de con qué, aquí nos enfocamos en las 4R. Bueno, aquí recordamos las 4R, pero en este apartado nos enfocamos en los recursos tecnológicos y materiales, ¿sí? Como lo que es la materia prima, insumos, consumibles, maquinaria, herramientas, ¿sí? Aquí es todo lo que necesitas para llevar a cabo tu proceso, ¿sí? ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Sí? Después vimos esta parte, ¿sí? Este apartado de con quién, ¿sí? Aquí, bueno, es muy importante indicar quién es el responsable del proceso. Con el objeto, perdón, de ir reclarificando las responsabilidades de cada quien y evitar el que todos quieren hacer todo y nadie se responsabiliza de nada, ¿sí? Aquí, bueno, aquí es quién es el dueño del proceso y quiénes participan en él, ¿sí? Aquí, en con quién. Y aquí, bueno, en nuestra patita siguiente, que se refiere al equipo de seguridad personal.
¿sí? Aquí debemos anotar, aquí debemos especificar el equipo de seguridad personal que requieres con el objeto de salvaguardar, perdón, la integridad de tu personal, ¿sí? O también evitar accidentes en la medida de lo posible. Aquí debemos evitar daños a la infraestructura, al mobiliario o equipo, ¿sí? Muy bien. Recordemos, bueno, que aquí el equipo de seguridad puede ser del local, del inmueble o del personal, ¿sí? Nuestro siguiente apartado fue el indicador del desempeño, ¿sí? Aquí, bueno, se refiere a las metas programadas, ¿verdad? Aquí, a las metas programadas con lo que realizamos, ¿sí? Ver en qué tanto porcentaje cumplimos en el proceso, ¿no? ¿Y para qué nos sirven los indicadores de desempeño? Bueno, pues para tomar acciones y mejorar los procesos, ¿sí? Muy bien. Nuestro siguiente elemento o apartado son aquí las acciones para minorar riesgos, ¿sí? Que vimos, bueno, también ¿qué se entiende por riesgo? Pues riesgo es el efecto de la incertidumbre, ¿sí? Es el efecto de una desviación de lo esperado y que puede ser positivo o negativo. Aquí, bueno, ¿qué debemos especificar ¿verdad? O tomar en cuenta? Aquí, ¿qué acción se puede hacer para minorar el riesgo del proceso? ¿Sí? Aquí, ¿qué acciones podemos realizar nosotros para aminorar el riesgo del proceso? ¿Sí? También muchas veces este apartado puede servir para identificar un vicio recurrente del proceso, ¿sí? Que a lo mejor se hace por el mismo desgaste de la maquinaria, por la misma labor del personal, porque no se encuentran todos completamente capacitados, ¿sí? A veces esto de cómo minorar los riesgos, los mismos procesos nos van diciendo, ¿no? ¿Qué acciones fueron recurrentes? Entonces, es el momento que los identifiquemos, especifiquemos y pues evitar, ¿verdad? Aquí. ¿Qué acciones debemos realizar para minorar los riesgos? Muy bien. Aquí en cómo, nuestro siguiente apartado, cómo, ¿sí? El cómo puede ser por medio de instructivos de trabajo, puede ser diagramas de flujo o procedimientos, ¿sí? Si no tenemos a lo mejor el procedimiento, pues recordemos que el procedimiento lo vimos en la etapa de la transformación, ¿verdad? De nuestro proceso, recordemos, en la etapa de la transformación realizamos un proceso, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo podemos mencionar lo que puede ser un diagrama de flujo, un instructivo, procedimientos, un manual, etcétera, ¿sí? Y pues aquí en el proceso siguiente, pues es aquí el proceso siguiente lo que le vamos a entregar al cliente y en la salida aquí que cumpla con las especificaciones que quiere nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, así a grandes rasgos, pues esto es nuestro diagrama de tortuga, ¿verdad? Muy bien. Sí, aquí, bueno, nada más recordando que coloquen su nombre, que pongan su nombre, ¿verdad? Es muy importante. Es muy importante, recuerden su nombre, el nombre del proceso, el proceso anterior y el proceso siguiente, ¿sí? En las salidas es lo que le vamos a entregar, ¿sí? La salida es la entrada al proceso siguiente, ¿sí? Bueno, continuamos. Miren, aquí tenemos otro proceso, un proceso. Aquí, este es el proceso, ¿sí? Aquí, miren. El corte, ¿sí? El proceso principal es corte, ¿sí? Un proceso anterior, se mueve mucho, aquí está, corte, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está el corte,
un proceso anterior, diseño, y el proceso siguiente, armado, ¿sí? Y cada proceso tiene su diagrama de tortuga, ¿sí? Aquí pues, tiene que coincidir la salida del proceso anterior con la entrada a mi proceso, y la salida de mi proceso debe coincidir con la entrada del proceso siguiente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Cuál es su actividad? Sí, miren aquí. Debe de coincidir, ¿sí? La salida del proceso anterior debe de coincidir con la entrada al proceso principal. Bueno, a mi proceso, que en este caso sería corte. ¿Sí? La salida, diseño aprobado. Aquí está diseño aprobado. Orden de producción aprobada. ¿Sí? Aquí, fíjense que si no coincide. Y si no coincide, entonces vamos a tener fallas, ¿sí? Entonces es importante que coincida, que esté exactamente igual, ¿sí? Aquí, bueno, así quedó. Está de esta manera para que vean la importancia de que deben de coincidir, de que deben de estar en la misma sintonía, ¿sí? El encargado del proceso anterior, en este caso, ¿sí? Diseño, fue el diseño, y en el proceso siguiente es armado, ¿verdad? Entonces, aquí debe de coincidir, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer, miren aquí, esto se le llama plan operativo de proceso, ¿sí? Aquí tenemos el nombre de la empresa, la fecha de elaboración y quién elaboró, ¿sí? Aquí abajito está quién elaboró, ¿sí? ¿Quién elaboró? Entonces, a este se le llama plan operativo. Es simplemente hacer el vaciado del diagrama de tortuga, ¿sí? Número uno, el proceso, si nos fijamos en las etiquetas, es exactamente lo mismo que viene en el diagrama de tortuga, lo que son nuestros dos elementos, las patitas, ¿sí? Por ejemplo, el nombre del proceso, aquí está diseño, proceso anterior, ¿sí? Proceso anterior, aquí la entrada, con qué, equipo de seguridad, con quién, medición, medida para minorar el riesgo, cómo, salida y proceso siguiente, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a ir mencionando, haciendo la relación de cada proceso, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí, su práctica, ¿sí? Su práctica final es esta, ¿sí? Deberá realizar un diagrama de tortuga completo, mostrando el nombre del proceso anterior y el siguiente, asegurando que la salida del proceso anterior corresponda a la entrada de tu proceso y garantizando que la salida de tu proceso es la entrada del proceso siguiente, ¿sí? Aquí, que coincida, recordemos, ¿sí? Entonces, y pues realiza el vaciado de tu diagrama de tortuga al plano operativo del proceso, ¿sí? En el archivo de Excel, yo se lo voy a subir, ustedes lo descargan y simplemente van a hacer el vaciado, ¿sí? Pueden realizar ¿sí? Hacer de dos procesos, ¿sí? Que sea el proceso anterior, de tres, perdón, el proceso anterior, su proceso y el proceso siguiente, ¿sí? O si no, simplemente con su proceso, ¿sí? No se preocupen también. ¿Sí? Si quieren que esté más completo, pueden hacer con el proceso anterior, hacer el vaciado del proceso anterior, hacer el proceso su proceso y el proceso siguiente, ¿sí? Así como está en este que tenemos, ¿sí? Tres procesos, ¿sí? Ahí está. Tenemos cuatro, ¿verdad? Cuatro procesos, ¿sí? Aquí. Si no, simplemente con el suyo, ¿sí? Pueden hacer un proceso nuevo o hacerlo con el que ya han venido trabajando, ¿sí? Desde la actividad 3.1, 3.2, 3.3, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra práctica final, ¿sí? Aquí, bueno, el plan operativo nos sirve, pues, para ya tener como la evidencia, ¿no? De que y cualquier persona, a lo mejor que vaya a hacer alguna auditoría o que llegue alguien, alguien nuevo, entonces, pues, con este plano le puede servir para darse una idea de cómo se maneja los procesos, ¿sí? En la empresa. Y pues, eso sería su actividad y pues con esto concluimos nuestro curso, ¿sí? Que espero pues
les haya servido para ponerlo en práctica en las actividades que realizan en la organización, en su lugar de trabajo, ¿sí? Y pues, gracias, cualquier duda, estoy a sus órdenes.